Bueno, buenas tardes. Por favor, como les dije, la red aquí fluctúa, así que si me escuchan mal, me avisan, por favor, ¿sí? Bien. Estamos en nuestra tercera clase de, de arqueología ambiental, transitando el módulo uno, digamos, del curso, que es el que ofrece los elementos teóricos para visualizar y analizar la vinculación entre ambiente y sociedades humanas. La clase de hoy, como ya mencioné, está estrechamente vinculada a la clase anterior. Podríamos decir que son dos partes de un mismo tema, dos partes dentro de los marcos o herramientas teóricas que podemos usar para entender y para estudiar las vinculaciones entre ambiente y sociedad humana. Como ya queda claro desde la clase previa, no se trata de dos esferas separadas, con los humanos tratando de adaptarse a un ambiente o destruyéndolo, y el ambiente como una cosa externa al humano, sino que en realidad son entidades que se forman en una interacción. Y el marco de construcción de nicho, que es lo que vamos a ver hoy, con algunos ejemplos etnográficos y una pequeña inmersión arqueológica, para mí es el mejor ejemplo de cómo en realidad no existe una separación real entre el ambiente y ya sean las sociedades humanas como cualquier otra especie, en realidad. La idea de construcción de nicho, bueno, ya vamos a verla mejor ahora al avanzar. Como ya les he dicho previamente, pueden preguntar en cualquier momento, si quieren pueden hablar, pueden hacer preguntas en el chat, etc. ¿Sí? Sigamos con la dinámica de diálogo si es que tienen dudas. Bueno, el marco de construcción de nicho es un marco que no nace en la arqueología, en particular nace en la ecología. Bueno, este John Alding Smith es uno de los teóricos, digamos, que empieza a formalizar este marco, y lo que afirma muy simplemente es que mediante su conducta, los humanos modelan, construyen sus propios nichos. Esto ya fue quedando claro de la clase previa, que de este modo el nicho no tiene una existencia o una entidad aparte de la especie que estemos analizando en cuestión. El nicho existe o surge como producto de esa interacción, ¿sí? Y de hecho cada especie tiene un nicho, podríamos hasta plantear que distintas sociedades humanas tienen distintos nichos, distintos grupos humanos tienen distintos nichos, los cuales se pueden organizar en un montón de niveles, inclusive, porque no de género, eh, niveles sociales, clases sociales. Podríamos decir que una sociedad tiene una multiplicidad de nichos que se entrecruzan entre sí, de un modo u otro. Estas conductas de modelación de los nichos, como también dijimos, pueden ser intencionales, como podría ser, por ejemplo, hacer una represa. Esto lo hacen los humanos, lo hacen los castores también, o pueden ser aleatorias. ¿Qué quiere decir, digamos, en este sentido? Que, por ejemplo, una actividad humana que busca un efecto determinado puede, en otra escala de tiempo, producir otro efecto que no era ese buscado, o simplemente puede haber consecuencias de una suma de eventos de conducta humana, consecuencias ni buscadas, ni planificadas, ni previstas, las cuales pueden ser buenas o malas. A priori, digamos, partamos de la base de que bueno o malo es subjetivo, es en relación a algo, pero digamos, puede haber consecuencias que tengan un impacto en el ecosistema positivo o negativo, eso es independiente, es otro nivel. La construcción de nicho, vamos a ver ejemplos de que puede actuar de múltiples formas, más allá de que estamos como muy acostumbrados a ver todo lo que hacemos los humanos en el planeta como algo negativo hoy por hoy, pero no siempre es así. Hay fenómenos emergentes que son en parte los que podríamos poner en la categoría de aleatorios, o sea, pequeñas actividades que buscan un objetivo determinado
pueden producir consecuencias emergentes, producto de la suma de todas estas actividades, que la definición de un proceso emergente es que es un proceso que no se puede predecir. Es como el efecto mariposa, digamos, en la teoría de sistemas complejos. La suma de las partes no permite predecir una dinámica o una trayectoria que tome un sistema, ¿sí? Sino que es una propiedad que emerge en un momento X, producto de esta interacción. Y en ese sentido es como un proceso de los fenómenos emergentes muy histórico. No hay acá ningún mecanicismo. O sea, depende cómo evoluciona un proceso, puede emerger algo o no, de distinta magnitud, etc. Y hay un concepto clave en el marco de construcción de nicho, que es la herencia ecológica. Que es que los nichos que, por ejemplo, una especie construye hoy, se heredan y de este modo afectan la trayectoria adaptativa de mismos, digámosle, componentes de esa especie en el futuro, como de otras especies también. O sea, los ambientes, los nichos construidos hoy, van a perdurar más allá de los propios constructores de nicho y van a ser heredados por generaciones futuras, con las connotaciones buenas y malas que eso pueda tener. Pero esto es interesante, ya vamos a ver por qué, esta idea de herencia ecológica. Que por otro lado tiene una visibilidad arqueológica fundamental, la idea de herencia ecológica. Bueno, ahí hay un ejemplo de construcción de nicho en Castores, Tierra del Fuego, como para que veamos que puede variar la magnitud en que distintas especies construyen un nicho, pero básicamente todas las especies tienen y construyen un nicho. Construyendo un poco sobre la idea esta de herencia ecológica, digamos que en la historia humana podríamos hablar de que hay 3 canales básicos de transmisión de información a nivel intergeneracional. Los genes, que transmiten información codificada biológica, la cultura y sus múltiples formas de transmisión de información, desde un libro hasta una computadora, hasta arte rupestre, hasta el lenguaje. Y por último, lo que agrega el marco de construcción de nicho es que los ambientes construidos son un tercer nivel de información que se hereda en el tiempo. Y pensemos sin ir más lejos, para pensar en un caso arqueológico, en el arte rupestre que produce una sociedad determinada, que en esa sociedad tiene un significado determinado, una lógica determinada, pero el arte rupestre va a permanecer en el paisaje. Esa sociedad puede desaparecer, puede migrar, pero el arte rupestre permanece demarcando el paisaje de alguna forma particular, y sociedades posteriores van a dar algún tipo de sentido, o de interpretación, o de uso, a esa forma de demarcación del paisaje, probablemente con toda otra gama de conceptos, ¿sí? Con toda otra categoría, cosmovisión, etc. Pero es ni más ni menos que una forma muy concreta de herencia, ¿sí? De un ambiente que está modificado. Y esto abarca cosas como, obviamente, arquitectura, canalizaciones, sistemas de riego. Todas estas entrarían dentro de modificaciones intencionales, pero también las modificaciones circunstanciales, paisajes transformados, especies modificadas, etcétera, etcétera. Entonces, la herencia ecológica, que son los ambientes construidos, es un tercer canal de transmisión de información en un proceso evolutivo, sumado a los genes y la cultura. La construcción de nicho, como ya hemos empezado a hablar, puede producir instancias de domesticación de especies, o podríamos decirlo al revés. La domesticación de especies, animales o vegetales, es consecuencia de construcción de nicho. No ocurre porque sí, no ocurre en forma inmediata. Distintos procesos de construcción de nicho, conscientes o no,
intencionados en producir una domesticación, lo más probablemente es que no, en realidad, son los que desembocan en la domesticación. Podríamos ver a la domesticación como un punto determinado dentro de una historia de construcción de nicho. En este caso, por ejemplo, que puede empezar con la caza de los camélidos, caza especializada, manejo del rebaño, como plantea Jacobacho, ya verán con Ale ese tema más adelante. Y en algún punto empieza a haber cambios genéticos y hay especies domesticadas. ¿Me siguen escuchando bien, no? Sí, profe, se escucha bien. Gracias, excelente. Sin embargo, vamos a ver que en muchos casos, estas especies manejadas, y ahí tienen estos ejemplos de Nueva Guinea, esta planta que ven ahí que tiene el hombre en su espalda es el taro, que es una planta muy conocida, caña de azúcar, hay especies de bananas, muchas especies que son muy intensamente manejadas por las sociedades humanas desde hace, digamos, múltiples generaciones, son silvestres. Y ahí tienen algunos de los ejemplos de arriba, sago, taro, algunas de estas especies, el yam, si uno analiza genéticamente, digamos, poblaciones muy manejadas por los humanos son iguales genéticamente a poblaciones no tocadas ni utilizadas por los humanos, tanto a nivel genético como morfológico. Pero en el fondo, que sean o no domésticas, en este caso es casi, desde el punto de vista arqueológico, circunstancial. Tiene que ver con la propia biología de la especie. O sea, hay especies que son proclives a ser domesticadas más que otras. Y vamos a dar un ejemplo interesante. La banana, ustedes saben que muchas de estas plantas se transforman, se reproducen por esquejes, lo que llamamos nosotros esquejes. Se corta, no necesitas, digamos, trasplantar toda una planta. Cortás un gajo de una planta y la plantás a 100 kilómetros. Producís un parche en otro lugar. Interesantemente, ese esqueje es genéticamente idéntico a la planta original. Y esto puede ocurrir, digamos, no hay recombinación genética, no hay cambio en el proceso de reproducción de esa especie en otro lugar donde uno quiera. Entonces hay especies que, sumada a esta característica, más sus propias características genéticas, pueden ser utilizadas por los humanos durante cientos o miles de años, transformadas, digamos, relocalizadas, se construyen parches y siguen siendo silvestres. Entonces, en el fondo, la construcción de nicho abarca desde el manejo intensivo de especies que puedan o no ser domésticas. En este caso, la domesticación es más interesante desde el punto de vista de la biología de la especie que desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, son ambas categorías fuertemente manejadas, fuertemente modificadas en un montón de aspectos. Y esto es algo muy característico en muchos ámbitos tropicales, como este de Nueva Guinea. Vamos a ver una gama de ejemplos de construcción de nicho, vinculada en este caso a modificación de comunidades vegetales por los humanos. Algo de esto ya hemos hablado. La modificación de comunidades permite, hablamos de esto en el caso de Amazonia, por ejemplo. Permite crear mosaicos ecológicos. ¿Qué es un mosaico? Un punto en el cual se contactan distintos sistemas ecológicos. Monte, Patagonia, Alto Andino, distintos sistemas ecológicos que están cercanos entre sí. La acción humana puede aumentar la zona de contacto entre distintas comunidades y disminuir la distancia entre distintas comunidades de plantas. Se pueden crear bordes nuevos entre ecosistemas, ecotonos. Se pueden reiniciar, y esto lo hablamos, sucesiones ecológicas. Por ejemplo, el fuego es un reiniciador por excelencia de sucesiones ecológicas. Quema plantas que vienen con un desarrollo de años, de décadas, y eso genera nichos, digámosle, vacíos, que son colonizados rápidamente por especies que vienen primero en esa cadena de sucesión ecológica. El fuego es uno de los modos básicos, no el único, uno de los modos básicos
mediante los cuales se puede favorecer la reproducción de ciertas plantas, y vamos a ver de comunidades animales asociadas, así como también, obviamente, minimizar, perjudicar la reproducción de otras que por alguna razón no resulten de interés antrópico. En muchos casos, en estas comunidades jóvenes, hay mayor abundancia de especies comestibles desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de otras especies también, que en ecosistemas, digámosle, entre comillas, maduros. Con lo cual se puede aumentar la capacidad de carga de un ecosistema. Dicho esto, a modo de introducción, ya nos sumergimos a nuestro primer principal caso de estudio, que es tomado de Australia. Es un caso de estudio etnográfico exclusivamente. Esta es Rebecca Bliech-Baird, que es una de las antropólogas e investigadoras que lleva adelante este proyecto. El trabajo puede resultar complejo, no es largo, es interesantísimo. Léanlo, analícenlo, nos canalizan sus preguntas, pero es un trabajo fascinante en varios aspectos. Y trae a colación el tema de fuego como estrategia humana y construcción de nicho en Australia. El fuego es una estrategia que aumenta la eficiencia económica. Esto plantean este equipo de investigación. Y que aumenta la heterogeneidad del paisaje en sucesión vegetal. Aquí ustedes tienen un mapa, una comunidad son Martu, se llaman esta comunidad que estudia esta población, los Martu. Es una comunidad Martu hoy sedentaria, tradicionalmente muy móvil, y ustedes ven 4 niveles de ecosistema, desde el rango 4, 3, 2, 1, son distintos tipos de mosaicos de ecosistema, desde un nivel 4, el que tienen más a la izquierda, como ven, muy cerca de la propia comunidad, a un nivel 1, que está a mayor distancia de la propia comunidad. ¿Cómo podríamos caracterizar, y ahora sí les pido que hablen, los contrastes, por ejemplo, entre el rango 4 del ecosistema y el rango 1? Visualicémoslo como parches, 2 parches distintos. ¿Qué diferencias vemos? Bueno, voy yo de nuevo. Dale. Hay mayor variedad o se ve como, sí, como más, primero que se ve más cantidad como de cuadraditos, de parchecitos y como más variedad. Exacto. Exactamente, Fernanda. 2 observaciones que acabas de mencionar. Primero, si ustedes lo miran, hay más diversidad de colores, que es lo que acaba de decir Fernanda, ¿no? Vas de un gris muy claro a un negro. Mientras que en el rango 1, que sería un paisaje muy lejano a la comunidad humana actual, pensemos lo siguiente. Hay que trasladarse, por ejemplo, bueno, ahí hay una escala, a ver si la vemos. Bueno, tengo las caras de ustedes por delante de la escala. Pero hay que trasladarse decenas de kilómetros para llegar al rango 1. Entonces es un espacio mucho menos accedido, mucho menos utilizado para cazar. Y podríamos caracterizar como que hay en ese rango 1, 3 tipos de ecosistemas. Mientras que hay muchos más en el rango 4, cercano a la comunidad humana. Y a su vez, lo que también dice Fernanda, los parches son mucho más pequeños en el rango 4 en comparación con el rango 1, donde cada una de estas 3 comunidades vegetales es muy amplia. ¿Sí? Entonces el paisaje más antropizado es más heterogéneo. Mientras que el paisaje menos antropizado, también está antropizado, pero está menos antropizado, es mucho más homogéneo. ¿Sí? Ahí vamos poniendo en un caso concreto esto de crear bordes entre ecosistemas, mosaicos. Caminás 10 kilómetros y pasás de una zona esto que ven aquí ustedes a la izquierda abajo, se llama Spinifex. Es la vegetación característica del desierto australiano. Esta planta Spinifex es el arbusto, hay eucaliptus, distintos tipos de plantas, acacias,
pero el Spinifex es la vegetación básica. En el rango 1 uno podría encontrar como parches de Spinifex muy maduros, que tienen decenas de años de edad, enormes, con visibilidad del suelo casi nula, ¿sí? Y donde hasta puede ser difícil caminar. Este Spinifex pincha muchísimo. Por el contrario, en el rango 4 encontrás parches más pequeños, más jóvenes, probablemente asociados a parches viejos. Entonces, muchas más posibilidades de caminar, de circular, pocos kilómetros, pasás de una comunidad joven a una más madura, a una muy madura, a una zona quemada por completo. Entonces es un ecosistema mucho más heterogéneo. Para esto me interesa mostrarlo, ya quienes han cursado el año pasado, Lucho, creo que estás vos, lo han visto. Vamos a ver un videíto. Va a haber una publicidad primero. No se está viendo nada. No se ve el video, exacto, Luis. No se ve el video, queda la presentación de PowerPoint. Ya lo pongo de nuevo, no se preocupen. ¿Ven? Sí, ahí sí. Esperen que lo voy a poner desde un inicio. Este es producto del trabajo de este equipo etnográfico. Son mujeres. No sé si es que no tiene sonido o que se ha quedado sin sonido el video.
Bien. Bueno. Este es un caso, ahora ven el PowerPoint, ¿no? Es un caso etnográfico fascinante, hay mucho escrito. Para dar un... Esperen que hay... Sigue la música. Seguimos con otro video. Bueno, es un caso etnográfico fascinante y les voy a dar un poco de contexto. Este es uno de los tantos casos en los cuales las mujeres proveen la mayor parte de las calorías consumidas por el grupo humano. Y esto parece cómico, pero es cierto. Los hombres salen a cazar canguros, la mayor parte de las veces no cazan nada, porque es más difícil cazar canguros. Entonces es un caso en donde está estudiado y cuantificado que la mayor, digamos, en general, las mujeres salen a cazar estas como iguanas, varanos se llama, y en general siempre tienen más o menos, pero siempre tienen éxito. O sea, la tasa de éxito en la caza de esta especie es mucho más alta que en la caza de canguros, donde por un lado es más difícil verlo, encontrarlo, y obviamente también es más difícil capturarlo, por razones obvias, digamos. Si lo capturás, la cantidad de proteína es mucho mayor, pero la tasa de éxito es muy, muy baja. Entonces las mujeres proveen la mayor parte de la proteína animal, también vegetal, que estas sociedades Martu consumen. Y aquí ubiquémonos en estación fría. ¿Qué hacen estos reptiles en la estación fría? Como tantos, hibernan. Están en sus guaridas, en sus pequeños pocitos, a no más de 10, 20 centímetros de profundidad, y estos pozos en general están en parches de Spinifex. Entonces en la estación fría, para poder cazar, básicamente tenés que ver la guarida. A diferencia del verano, donde como tantos otros reptiles se están moviendo y se rastrean las huellas. Tienen huellas muy características, obviamente las conocen exactamente los cazadores, cazadoras, y las pueden cazar en cualquier circunstancia. En invierno están todas hibernando, entonces la única forma de cazarlas es ver la madriguera. Podrías caminar días enteros en parches maduros de Spinifex y nunca encontrarías un animal. O sea, el recurso está, pero no lo podrías consumir. Entonces el fuego es la estrategia básica que permite detectar dónde están básicamente estos animales durmiendo, ¿sí? O hibernando. Entonces la lógica de este fuego, que como vieron ustedes el tipo de fuegos del que se trata, son fuegos de escala pequeña. Pueden obviamente tomar una cierta magnitud, pero no es que incendian todo un desierto. La propia heterogeneidad del paisaje hace que ese fuego avanza, llega a una zona sin vegetación y el fuego se corta. Entonces es una actividad clave de estación fría que en realidad está pensada en maximizar la tasa de captura de estos animales. No está pensada en un manejo ecosistémico, no está pensada en cómo impacta o no a las plantas en sí mismas, sino que es vista, y no vista, es la mejor estrategia para obtener básicamente proteínas en un desierto que, además está decirlo, tiene muy poca proteína animal. Más allá de los canguros, estos reptiles son los animales más grandes, canguro y emu, que son otras aves muy difíciles de cazar, pero estos reptiles son algunos de los recursos más importantes a nivel animal. Y obviamente se consume, como vieron, todo. O sea, la estrategia de caza, esto es interesante desde el punto de vista arqueológico, pero se muele la presa, hueso, carne, piel, y se consume todo, básicamente. O sea, para un arqueólogo queda poco.
es más probable encontrar nada, restos en una mano, en un mortero, o en una mano, digamos, en un percutor, si se quiere, que huesos en sí mismos. Eso es interesantísimo desde el punto de vista arqueológico. Entonces, producto de estas actividades de caza de las mujeres, al menos en la escala etnográfica, hay un aumento en la diversidad ecológica. Ya vamos a ver, acá lo tienen en esta figura, que increíblemente también hay un aumento en la productividad del ecosistema. El análisis básico, ¿cuál sería? En los ecosistemas donde estos reptiles son cazados, hay menos. Esa sería la interpretación lógica. No es así. Tienen estudios, y están muy explicados en el trabajo que tienen en la materia, que marcan que en los espacios más antropizados, salvo en casos extremos que esté todo totalmente quemado, pero los paisajes, voy a hacer la ventana. Los paisajes con más incidencia humana, con más microfuegos, hay más reptiles. Por una multiplicidad de razones que ellos discuten y explican, por un lado porque se genera, por un lado porque se compite con otros predadores de estos reptiles, se genera una situación adaptativa ideal para el reptil que tiene muy cerca un parche spinifex donde necesita esconderse, de parches abiertos donde necesita ir para predar y consumir. En conclusión, hay una serie de variables que marcan que hay más iguanas, más reptiles de estos, Varanus, en las zonas más antropizadas hasta el rango 3. Ya el rango 4, que sería casi en el asentamiento humano, ven en la figura que desciende la abundancia de la especie. Pero, por ejemplo, el rango 3, comparado al rango 1, que es un espacio muy alejado, un espacio donde la predación humana es baja, tiene básicamente 3-4 veces menos abundancia de la especie que el rango 3, que está muy cerca del asentamiento humano. Entonces, en este caso, la actividad humana produce no solo una modificación de la estructura del ecosistema, sino que un aumento en la abundancia de ese reptil, de Varanus. Entonces hay como un balance donde se lo caza, eso obviamente lo disminuye la abundancia, pero hay otros factores ecológicos paralelos que son más cuantitativamente mayores que la propia caza humana, y entonces hay más de la especie. En síntesis, para esta especie en particular, la actividad humana es favorable. Un elemento clave, ustedes saben, quizá han visto en noticias, Australia es muy afectada por el fenómeno del Niño, que también afecta a Sudamérica, y el fenómeno del Niño produce, quizá han visto en alguna noticia de diarios, ¿qué produce en Australia el fenómeno del Niño? Cada tanto. ¿Recuerdan alguna noticia? Incendios. Incendios. Y los incendios del fenómeno del Niño, que uno ve en las noticias que queman casas, que aíslan ciudades, que avanzan sobre las ciudades, son gigantes. Y está bastante demostrado que cuanto más antropizado está un ecosistema, menos tienen impacto los incendios naturales. O sea, los incendios naturales, por ejemplo, asociados al fenómeno del Niño, que ocurren cada 5, 6, 7 años, tienen un impacto a nivel espacial mucho más pequeño que en paisajes no antropizados, donde pueden en un año de fuego quemar 500.000 hectáreas, por decir un ejemplo. Entonces la actividad humana tiene una consecuencia que ustedes podrían decir, ¿es buscada esa consecuencia? Y no. No hay un conocimiento, por ejemplo, de los martu, de que su actividad de caza disminuye el impacto de las sequías y los fuegos del Niño. Quizá lo empiece a ver ahora, pero podríamos pensar que son fenómenos que ocurren en escalas distintas. No hay probablemente una conciencia de eso. Es una consecuencia de una actividad de construcción de nicho enfocada en la subsistencia que impacta a nivel de la dinámica ecológica y climática del continente. Ni más ni menos. Pensemos que previo a la conquista, digamos, europea en Australia, básicamente tenías poblaciones de cazadores-recolectores cazando, prendiendo fuego, comiendo plantas en todo el continente. Entonces, aún la dinámica de los fuegos naturales es otra por estas actividades humanas de construcción de nicho. Y en este caso totalmente incidental
al objetivo humano. No es algo buscado. Esto es clave en términos del debate actual de manejo de ecosistemas, porque una posición muy amplia en la comunidad, digamos, científica en Australia y en otros lugares, es que la actividad aborigen de ignición de fuegos es negativa y que la actividad de caza es negativa. Entonces, la mejor solución, ¿cuál es? Impedirles cazar o impedirles hacer fuego, que es como impedirles cazar, en cierta forma. Y hay mucha evidencia científica que marca que eso es una mala decisión. Porque en realidad, los humanos son parte de los ecosistemas de Australia, como charlábamos la clase pasada, desde hace muchísimas generaciones, probablemente 20, 30.000 años. Desde hace 20, 30.000 años, bueno, Australia más o menos frío, más o menos seco, pero siempre fue desértica, el interior, ¿no? Y es muy probable que la actividad de prender fuegos haya sido una estrategia humana desde hace mucho tiempo, en este caso. Entonces, básicamente, los ecosistemas que se ven hoy en Australia coevolucionaron con los humanos. Entonces, la película de conservación no puede excluir a los humanos, porque estás quitando un componente clave evolutivo del ecosistema. Y hay algo que voy a escribir en el chat, que en ecología se llama, esto que voy a escribir acá, Keystone Species, que serían como especies clave en un ecosistema, no son todas, pueden ser algunas, que es una especie que si se modifica en su abundancia o se extingue, produce una serie de impactos en cascada o en cadena que impactan en un montón de otras especies. Vegetales, animales, son como especies que estructuran un ecosistema. En este caso los humanos, el fuego, la caza. Quitás al humano y eso no solo saca al humano, sino que produce una serie de cambios. ¿Me escuchan bien? Los Sí, veo como... profe. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Habían quedado como inmovilizados, no sabía si me seguían. En este caso, excluir al humano del ambiente produce una serie de cambios en cadena que en realidad son negativos. Entonces la ciencia indica que es una pésima decisión de conservación hoy y a futuro. En este caso, no estoy hablando, no quiero plantear esto como una generalización válida para todos los casos. En este caso, es una mala decisión de conservación. ¿Por qué? Porque está basada en conocimiento de poca profundidad temporal, mirar el ecosistema hoy, unos pocos años hacia atrás, y plantear, bueno, si no hay humanos quemando, cazando, es mejor. En realidad, si tenés una mirada arqueológica, antropológica, etnográfica, que va cientos o miles de años hacia atrás, ves que el ecosistema que tenés vos hoy tiene una cierta estabilidad, si se quiere, que ha ido adquiriendo con los humanos como parte de ese ecosistema. Y olvidémonos de que somos humanos, de que nos interesan los humanos, veamos como una especie más, terminan siendo una especie clave en cómo funciona un ecosistema. ¿Sí? En este caso, los humanos aborígenes que hacen este determinado tipo de actividad, no la especie humana en sí, no Homo sapiens en sí. ¿Sí? Y ahora vamos a terminar con, esto es una obra de arte que tienen, una típica obra de arte australiana, arte moderno en este caso, y un arte muy característico también en Australia, que son los sand markings, marcas en la arena. Y se hacen motivos muy semejantes a los que se hacen pintados y a los que hay, por ejemplo, en el arte rupestre de Australia, más allá de que es muy variable. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver arte rupestre, digámosle, aborigen, no arte rupestre, perdón, arte aborigen de Australia. Es hermoso, es muy en la gama de lo que ven en el medio, y eso que ustedes ven ahí, que podríamos nosotros pensarlo como arte abstracto, es cualquier cosa menos abstracto, son como ilustraciones de paisaje, ríos, lagos, dunas, médanos, paisajes reales y paisajes mitológicos también. Y acá hay un factor que es muy importante en estar en el propio título del trabajo,
y que es un elemento etnográfico fascinante, que es lo que en determinada lengua de origen llaman tiucurpa, o en inglés the dreaming, que es como una especie de cosmovisión que supera, digamos, no es propia de un grupo indígena o origen particular de Australia, sino que con variaciones es compartida por un montón de grupos. En realidad una gran parte del desierto de Australia está contenida dentro de, digámosle, narrativas mitológicas que se llaman el dreaming, que no están escritas en realidad, que es algo así como, serían como mitos que explican la formación del mundo hoy, del mundo que ves hoy, mitos que explican los rasgos del paisaje, que explican la historia de las especies, la función de las especies y obviamente la historia y la función de los humanos, en la visión de los aborígenes. Esta visión, bueno, el dreaming, esto pueden leer, es complejísimo, hay canciones, tipo de pinturas asociadas a cada rasgo del paisaje, es como una forma muy estrecha de asociación de cultura y rasgos del paisaje, pero es la que explica, o al menos es el marco en el que se explican un montón de las formas o todas las formas de ver el mundo de comunidades aborígenes. Planteamos al margen que, más allá de que hay una influencia del catolicismo, del protestantismo en Australia, está súper vigente el dreaming, digamos, como forma de explicar la historia y el hoy del mundo. Y el dreaming, un elemento clave del dreaming, ellos, los aborígenes australianos dicen country, country es como mi tierra, no es país, sino la tierra o el territorio. Y tienen un concepto que lo citan permanentemente estos autores, pero que es muy usual, que es cuidar la tierra, o take care of the country, sería como dicen ellos en inglés, su segunda lengua, digamos. Que es básicamente quemar, cazar, estar. Y hay una historia muy interesante, parte del desierto fue abandonado a partir de 1950, fueron ubicados en reservas en determinados lugares, y luego a partir de 1970, 1980 pueden empezar a volver y empiezan a reclamar territorios, y empiezan a obtener algunos de estos territorios. Y se encuentran con un paisaje totalmente homogéneo, el rango 1, si quieren, de nuestros paisajes, y dicen, este paisaje está como deshumanizado. Es como que, y va más allá de estar deshumanizado, es como un paisaje que en la visión de ellos ya no está funcionando en la lógica que explica cómo funciona el mundo. Ese paisaje sin fuegos, todo homogéneo, todo spinifex, donde querés cazar, no podés cazar, donde hay pocos reptiles y si están no los ves, ni hablar si no te dejan prender fuego. Para ellos es como un tipo de paisaje que está en contra de la lógica que dicta su visión del mundo. ¿Sí? Entonces lo que plantean los investigadores, que es interesantísimo, es cómo una forma de, si se quiere, de evolución de los ecosistemas, de los nichos, que está incorporada dentro de los sistemas de cosmovisión, los sistemas mitológicos, que es producto de una coevolución a lo largo de cientos de generaciones, cómo incorpora elementos que dan estabilidad a ese paisaje. Esto podríamos pensarlo como un funcionalismo, si se quiere. No importa, más allá de eso, y obviamente que en todo sistema cultural hay elementos que pueden tener consecuencias positivas o negativas. Pero en este caso, claramente, hay elementos constitutivos claves del dreaming, de los mitos, de la historia, del mundo, que están estrechamente asociados a cómo evolucionó ese paisaje en miles de años, y que además son los que permiten que ese paisaje pueda seguir existiendo, más o menos parecido a como ha sido, en términos de que no venga un fuego del niño y queme todo, o en términos de que estas propias sociedades cazadoras puedan seguirlo habitando. Porque si vos vas hoy a un ambiente deshumanizado, entre comillas, básicamente lo que pueden hacer es comprar comida. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente ya hay supermercados, hay pequeños mercados, trabajo asalariado, bueno, planes sociales, es una zona pobre dentro de lo que Australia no es pobre, es una zona pobre, pero son paisajes donde, por un lado, las personas han perdido el bagaje cultural para poder hacer esto, en parte,
Y por otro lado, el paisaje ya tampoco pareciera ser tan adecuado para el desarrollo de ese modo de vida, que requiere todo esto que vengo comentando. Entonces, para mí es un caso fascinante de un acercamiento muy ecológico a la etnografía, pero que termina estando atado de una forma fascinante con una cosmovisión, con una visión del mundo, ¿sí? Los invito a, bueno, obviamente lean el trabajo, pero busquen sobre Dreaming. Es maravilloso cómo se vincula con arte rupestre, bueno, con un montón de aspectos de la etnografía y de la arqueología de Australia. Cosas así obviamente funcionan de un modo u otro en todas partes, ¿no? Y ahora paso a lo último, y ya con esto terminamos. Esto es una muy pequeña introducción al texto que van a trabajar con Ale, el práctico próximo, que es de Boivin y coautores. Está en el programa, vamos a escribirlo. Lo pronuncio mal, no sé, supongo que es francés, ¿no? Quizá alguien de ustedes sepa francés y lo puede pronunciar bien. Lo que plantean Boivin y coautores es: no nos confundamos, no creamos que se construye nicho desde que hay sociedad occidental y que los cazadores-recolectores vivían en equilibrio sin tocar el ambiente, cosa que el ejemplo australiano deja muy en evidencia. Dicen, en realidad, en mayor o menor magnitud, más o menos visible este impacto, esta construcción de nicho, siempre hemos construido nicho como especie. Y se basan en, digamos, como que rastrean esta idea de paisajes antropogénicos con 4 ejemplos, podríamos tomar más, pero 4 ejemplos clave que han ocurrido en distintos momentos, digamos, de la historia humana, que ejemplifican este proceso de construcción de nichos. Uno, la dispersión global. Primero, la llegada de Homo sapiens o de otras especies, Homo erectus, denisovanos, neandertales. La dispersión en el planeta, primer evento. O la dispersión global, acá ya sí del linaje Homo, a partir de 200.000 años atrás. Presencia en África, y a partir de 15.000 años ya presencia básicamente en todos los continentes. Como hablamos en Australia, entre 40, 50, 60.000 años atrás. Un primer hito dentro de estos procesos de construcción de nicho humano. Segundo, procesos de domesticación animal y vegetal, que ocurren al menos, porque cada vez que se sabe más se ve un poco más atrás en el tiempo, desde hace 11.000 años atrás. En el Cercano Oriente, por ejemplo. Se domestican y dispersan plantas desde al menos 15 centros de domesticación globales. Asia, obviamente América, etc. Un tercer elemento que es la colonización de islas, que más allá de que ocurre desde hace probablemente mucho tiempo, se acelera en el Holoceno y ya con tecnologías de navegación, digámosle, sofisticadas, abarca islas remotas. Hasta llegar a, por ejemplo, Isla de Pascua, 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de terreno, digamos, de continente. Bueno, así montones de ejemplos en los distintos continentes. Y por último, la urbanización y el comercio, que ocurre también hace miles de años. Mantenimiento de centros urbanos, traslado de recursos, especialización socioeconómica, etc. Aquí en este gráfico, que no entro en detalle, ustedes ven graficados en el tiempo estos distintos procesos. Como hace 11.000 años ya hay comunidades sedentarias en algunos lugares, no necesariamente agricultoras, probablemente cazadores-recolectoras, villas agrícolas, etc. Es un trabajo de síntesis muy interesante. Y ahí un mapita, en este caso pensando ya en la domesticación, de algunas especies claves: animales, perro, vaca, especies de roedores y vegetales. Desde donde, digamos, los centros principales de domesticación y de difusión posterior. Y esto, en realidad, está puesto simplemente para ilustrar la idea de herencia ecológica, que en Europa, por ejemplo, puede resultar más palpable que en América. ¿Por qué? Porque los ambientes habitados hoy en Europa tuvieron el Imperio Romano, tuvieron la Edad del Hierro, la Edad del Bronce, o sea, son
una gran parte de Europa son paisajes con una historia antrópica muy larga, muy intensa, muy intensa. Entonces, por ejemplo, estos ecosistemas que ustedes ven en el bosque, arriba a la derecha, estos ecosistemas de bosque aparentemente silvestre en Europa, tuvieron sociedades humanas miles de años y tuvieron hasta asentamientos romanos y tuvieron hasta aporte de materia orgánica, agricultura en gran escala. Europa está deforestada por completo. O sea, los bosques autóctonos virtualmente no hay en Europa. Entonces, básicamente, toda Europa es un paisaje antropizado, aunque no lo parezca. Aunque vayas y te metas en un bosque en Alemania que parece que está así desde siempre. No, en realidad probablemente no. Muy probablemente no. Lo que estás viendo es un paisaje heredado con muchas generaciones de modificación y que en realidad si querés entenderlo, cómo se genera, su historia y cómo hasta se conserva, tenés que entender esa historia. Y lo mismo hay distintos ejemplos que van a ver mejor en el práctico. Entonces, abundancia, composición, distribución de comunidades cambian. Los humanos son un agente de evolución de otras especies. El antropoceno, que es algo que vamos a ver en la última unidad, que es la era definida por el impacto humano, puede ser mucho más antiguo que lo que creemos. Y todo esto lleva a que la definición de ambientes a restaurar y a conservar en realidad es más compleja, porque no hay un ambiente natural que aspirás a conservar. Entonces hay una discusión que hacer, siempre que se toma una decisión de manejo, de conservación, hay una meta. Quiero alcanzar este objetivo, quiero conservar esto así. Y la discusión y el establecimiento de esa meta no es tan sencilla. ¿Cuál es la meta? ¿El ambiente de hace 1000 años? ¿De hace 3000? ¿De hace 100.000? En el Pleistoceno, obviamente ya no podría ser una meta. Involucra en forma clave a la arqueología. ¿Sí? Con esto terminamos. Dejo de compartir. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Observaciones? Entonces, a ver. Yo, Sí, dale. yo hay una consulta, a ver si me puedo llegar a expresar bien. La teoría, digamos, de la construcción de nichos, ¿qué tanto tiene de enfoque ecosistémico, digamos? Porque vos mencionaste que con los incendios en Australia, como que se veía que era un daño, digamos, ecológico, pero más profundamente no, digamos, al contrario, si en una catástrofe natural tal vez el incendio es mayor escala, como que ahí se chocaron, pero no entendí bien cómo sería el conflicto, digamos, ahí cómo se soluciona. ¿Qué tanto etnocentrismo puede llegar a haber en esta protección del área natural? Bueno, ahí pero es buen comentario, me gusta. Los investigadores son muy explícitos van a ver cuando lean el trabajo, en plantear que no hay que excluir a los aborígenes australianos de los ecosistemas si lo que querés es lograr una conservación de los ecosistemas más o menos como se los conoce. Cosa que de a poco está volviendo, lo que pasa, y que comentan ellos también, hoy esta caza se hace mayormente en auto, o sea, tienen camionetas, y van a los lugares de caza en camionetas. Entonces estos paisajes antropizados ya están muy limitados a zonas de caminos, por ejemplo. Ha cambiado el mundo en realidad. Entonces hay una gran parte del desierto que está menos sujeta aún hoy a estas actividades antrópicas de influencia en el paisaje. Pero los investigadores dicen, si querés conservar estos ecosistemas, tenés que permitir, inclusive podríamos decir que incentivar, que estas sociedades humanas sigan haciendo esto. Obviamente, si es que quieren, porque tampoco, digamos, el mundo cambia y pueden decir, mira, yo no quiero cazar más, o sea, o pueden perder las competencias como para hacerlo, que eso es algo que pasa en tantas sociedades. Con Alejandra hemos charlado muchas veces, por ejemplo, los pastores acá de cabras, etcétera, si los hijos de los pastores quieren ser pastores o no, por ejemplo, porque son vidas duras también. Hoy. Claro, ahí juega también lo que es el capital cultural. Entonces, entras que
está bien la herencia ecológica, la herencia del ambiente, ¿sí? Pero también tiene que ver con esta práctica. Si esta práctica de andar en la camioneta no te va a ayudar, o genera mucho más impacto negativo, si se quiere, sobre el ambiente, entonces no te va a servir que la gente vaya a cazar o a incendiar con esa tecnología, ¿sí? Sí favorece, y la investigación que presentó Ramiro, sintetizó Ramiro, te dice que favorece el ambiente y el desarrollo cultural y todo, esa técnica de caza con esas características ambientales, y si la gente no lo quiere hacer así, nos va a generar otra modificación que a lo mejor no está considerada ahora, o no la analizaron. Entonces volvemos a ese efecto mariposa que planteaba Ramiro al principio. No se sabe cuál, no, capaz que sí se sabe, pero ese efecto de introducir un vehículo y solo cazar e incendiar en ciertos parches y no en otros, a lo mejor genera un escenario totalmente distinto al que se quería conservar. Sí. Entonces es como que la gestión y la toma de decisión tiene que ver con todas estas pequeñas variables que se van introduciendo por decisiones también humanas. Si el grupo no quiere volver a cazar como se cazaba antes, no porque, no sé, no solo porque no sea cómodo, sino que a lo mejor ya no saben hacerlo, no saben cómo procesar esos animales que cazan. Sí, lo que Entonces, hay, todas esas variables. hoy hay un elemento clave que, digamos, yo creo que también hay que asumir, bueno, están también, digamos, voy a decir una obviedad, están en el siglo XXI. O sea, pueden estar manteniendo una cosmovisión y pueden estar manteniendo determinadas actividades, pero están en el siglo XXI y viven, por ejemplo, en un lugar sedentario. Esa es la diferencia total con respecto a la situación previa, que yo creo que en algún aspecto tampoco la podés traspolar, porque hoy también sus hijos tienen que escolarizarse, por ejemplo. Aunque aprenden idioma de origen, aprenden inglés, pero tienen que ir a una escuela, porque si no, digamos, en el mundo moderno, ¿qué hacen? Entonces ya de base Ahí. cazan, etcétera, pero lo hacen desde un lugar central, mucho más central y más rígido que lo que vos tenías en una sociedad móvil, donde por definición no tenía un lugar central. Entonces, yo creo que en ese sentido también hay que asumir que mantengan esa práctica en la realidad actual hoy, que es que viven en una ciudad o en un pueblo, tienen una casa, tienen una escuela, y bueno, salvo que grupos quieran volver a ser cazadores-recolectores, que probablemente deberían poder hacerlo, pero no es, eso sí que puede ser una opción muy costosa hoy, ¿no? Que también tienen que ver con posturas a veces románticas que se tiene cuando uno decide, desde un lugar conservacionista, plantear esto del ambiente natural, que era como decía Ramiro, en qué momento, a qué periodo queremos llegar con eso natural, no afectado negativamente por los seres humanos. Y también con una visión romántica de que en el pasado los grupos cazadores-recolectores, ¿sí?, no generaban ese impacto negativo, pero además pensando que eso era lo que ellos quieren seguir haciendo, ¿sí? Y entonces ese costo que presenta Ramiro, que es muy alto, es convencerlos, que también en muchas gestiones se hace, convencerlo, intentar llevar a cierto grupo de gente a practicar esas técnicas que hasta a veces desde Occidente se les enseña cómo tienen que hacerlo, ¿sí?, para que vuelvan a ser cazadores-recolectores, para que vuelvan a practicar eso. Entonces ahí está el conflicto. Es una visión romántica de algo que creemos que sucedió así, ¿sí?, para generar un estado de conservación que creemos que es positivo o válido o bueno. No sé. Sí, creo que hay que partir de Esos la... conceptos de buenos, es como decía Ramiro al principio, muy moralistas y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, pero ahí está el conflicto y es lo que planteamos con por ejemplo, los pastores del sur, para traerlo a algo más cercano. Está todo bien, hay una puesta en valor, revalorización, la práctica del pastoreo, nómade, transeúnte, no sé, como quieran, pero la gente no quiere hacerlo. Entonces, si la gente no quiere hacerlo, ¿desde qué postura conservacionista, que somos los que tenemos la verdad absoluta, vamos a imponerle a la gente del lugar que lo vuelva a practicar? No, no podés. ¿Sí? Sería un mal uso del conocimiento que producimos. Porque para mí hay un punto de partida que es, tienen tanta agencia como nosotros. Entonces, si a nosotros no viene el Estado a obligarnos a, no sé, a ser agricultores, por ejemplo,
¿Por qué vamos a obligarlos a comunidades aborígenes, a comunidades originarias, el nombre que se le dé, a hacer algo? O sea, claro, lo que sí en este caso, bueno, habría que leer más, ¿no? Hay un montón de trabajos de este equipo de trabajo de los Martu, pero en este caso se inserta con prácticas que esta gente considera fundamentales y quieren hacer. Después habrá una discusión que no está en el texto, que es qué quieren hacer o no sus hijos. Eso ya la gente joven, digamos. Porque las mujeres que ustedes vieron en la foto, en el video, muy probablemente o nacieron o se desarrollaron en una situación cercana al precontacto, increíblemente. Porque piensen que hay zonas que se llegan en 1950, 1960, 1970, la presencia humana, digámosle, más o menos permanente, en Australia. Distinto a la situación de un niño que hoy tiene 10 años, niño, una niña, y tiene celular, y tiene Instagram, y habla Martu, y habla inglés, pero tiene Instagram, y tiene TikTok, y quiere publicar sus historias. O sea, y tiene una agencia propia. Tiene que poder elegir qué quiere hacer, digamos. Como cualquiera. Pero esto ya ahí sí es, obviamente, un tema humano, podríamos decir. Sí, yo un poco lo que iba era preguntar si dentro del enfoque de la construcción de nicho tienen esta visión ecosistémica en el sentido de decir tal sociedad o en el nicho impacta en el ambiente de forma negativa o tal vez más positiva, Sí. y más o menos bajo cuál es la vara, digamos, porque si nos vamos a cualquier ciudad es un impacto súper grande, pero el sistema nos está haciendo que cuando nos concentremos más en espacio más reducido y, no sé, la superurbanización. Entonces, y eso estaría bien visto, tal vez, o no. Entonces, en ese sentido Mirá, es... en eso Marco, este trabajo se inserta son investigadores que trabajan 100% de la ecología evolutiva. Bird, Bliss Bird y muchos otros. Si ese marco tiene algo es que cuantifica todo. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cuántos son los números de este ecosistema sin la gente? Tantas iguanas, tantos. ¿Cuántos son los números de este ecosistema con la gente haciendo esto? Tantos números. Y los números en este caso muestran, en ese sentido para mí es muy importante no hacer discusiones generales. O sea, cada debate tiene un contexto propio y requiere datos propios. En este caso, la conservación de la especie de Varanus, ellos demuestran cuantitativamente que la presencia humana la favorece. La presencia humana de ese tipo de presencia humana. ¿Sí? Después, bueno, hay una discusión más amplia que decís vos, que tiene más que ver, si querés, con nuestro futuro, que es las ciudades, etc. Bueno, ellos te dirían ahí, bueno, definamos cuál es ese debate, qué queremos comparar con qué, ciudades versus no ciudades, y ellos medirían todo y armarían un debate cuantitativo. Porque si hay algo que tiene este marco de trabajo, voy a decirlo como lo diría en un bar, no chamulla. O sea, números. Números con cuánto de esto, cuánto se conserva la especie, cuánto se afecta a la especie, cuántos humanos toleran el ecosistema, cuántos humanos no toleran el ecosistema, y así haces un análisis para cada contexto, para cada debate informado. Ese es el aporte para mí de este marco, que es algo que falta mucho en los debates que tenemos como sociedades. Datos, o sea, no opiniones, todos tenemos opiniones y todos tenemos hasta si querés ideologías vinculadas a las opiniones. Pero los datos, que no son independientes de la ideología, pero en última instancia los podés independizar un poco, son los que deberías usar para tomar decisiones, digamos, este tipo de decisiones. O cosas como voy a un tema más actual, la vacuna, tal otra vacuna, no me importa si es rusa, no me importa datos. ¿Cuánta inmunidad genera? ¿Cuánta gente menos se muere? Eso es lo que haría este marco de ecología evolutiva. Y cualquier, en realidad, marco para mí científico útil. Eso es lo que ofrece para mí, y yo soy un defensor de la ciencia como actividad, la ventaja que ofrece la ciencia con respecto a, por ejemplo, la literatura o qué sé yo, el teatro o lo que sea. Busca ofrecer datos tomados en forma sistemática, definidos en forma explícita, que uno pueda usar para cualquier decisión.
Lo mismo podríamos aplicar para un montón de temas. Me fui un poco por las ramas en tu respuesta, pero digamos, ellos tienen estas, si lees los trabajos, tienen preocupaciones como de conservación del ambiente en general, más allá de este caso australiano, etcétera. Esto se está aplicando en otros lugares. En general, en este equipo, muy aplicado a contextos, digamos, de sociedades originarias, no tanto aplicado a la sociedad europea, pero la misma discusión podríamos hacer con la sociedad europea de, bueno, de qué hacer con determinadas cosas, si comer carne o no comer carne, qué sé yo, tantas. Pero para mí hay que, digamos, deberíamos llegar a la etapa en que dejemos de lado las opiniones que más calzan con lo que nos gusta y prioricemos los datos. En todo. Y algo que hay que agregar también, que lo dijiste, es esto de dar el contexto. No podemos comparar, también como Evar, papas con, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, el contexto también es importante para la generación de esos datos. Entonces, un estudio en profundidad del caso de estudio X, y no vamos a caer en un particularismo, pero todos esos estudios, entendiendo y definiendo bien el contexto, los límites de lo que vamos a estudiar, nos van a generar datos más sólidos. Si no, los datos también se pueden caer y se pueden manipular. Pero si tenemos en cuenta eso, definimos bien qué es lo que queremos estudiar, cuál es el objeto de estudio y cuál es el caso de estudio, los datos son sólidos y van a ser comparables, se van a poder probar y se van a poder comparar con otros casos que estén formulados y analizados del mismo lugar. Entonces, volvemos al punto de que la ciencia, desde donde se estudia, es la clave, o sea, para no irnos por las ramas, como decía Ramiro, pero siempre es bueno desde tener el dato y cómo se obtiene ese dato. ¿Sí? Bueno, y lo que decís, Ale, es importante. No vamos a generalizar, Lucho. Lo que No decís, vamos a generalizar si está bien contaminar o no. no, digamos, Estoy yo por ahí. podemos estar de acuerdo en que está mal, pero No, no, solo eso, saber si era el enfoque, lo tenía o no a eso de qué tanto impacta o no y si está bien o no. Era la duda lo más que nada tiene, de la teoría de la construcción de nicho. yo creo que lo Y después tiene. lo único que, bueno, ya no estamos yendo mucho, pero no sé por qué, o sea, lo relaciono como me llama la atención el registro arqueológico que puede llegar a dejar, o ambiental, que puede dejar estos incendios, y lo relaciono con los terra preta de la Amazonía, que como tal vez en un lugar diferente puede llegar a ser un factor súper positivo el que la tierra empieza a ser más orgánica y empieza a generar más ecosistemas biodiversos. Sí. Y tal vez en el desierto, bueno, no sé, no lo he leído el trabajo, pero cómo podría llegar a beneficiar tal vez o no, depende del ambiente también. Bueno, eso se conecta con lo que decía Ale de la importancia del contexto, que es algo que el año pasado surgió. Nosotros vivimos en un desierto también, ¿no? El monte nuestro es un desierto. Y ahí uno podría decir, bueno, ¿es positivo prender fuegos en el monte? Y uno, si tomara y proyectara el caso australiano, podríamos decir, sí. Bueno, en realidad no sabemos, porque hay que ver, por ejemplo, una cosa básica. Las poblaciones humanas que habitaron el monte desde hace, por ejemplo, 10.000 años, ¿usaron el fuego en forma sistemática o no? No lo sabemos. Ahí voy a que necesitamos datos y quizá el monte nuestro no sea un ecosistema que haya evolucionado con el fuego antrópico como un factor. O quizás sí. O quizá en alguna zona no, en otra zona sí, en el Chaco no, en acá sí. Todo esto lo interesante es que lo podés analizar con registros paleoambientales, paleoecológicos, arqueológicos. Vos podés ver, por ejemplo, en nuestros ecosistemas, bastante mal preservados, si el fuego antrópico fue o no un factor importante. Hasta donde sé, no lo sabemos bien, pero podríamos discutirlo, o sea, se podría investigar. De hecho, sería interesante. Pero tal cual, contextual. El fuego que funciona de una determinada manera como un factor ecológico en Australia no tiene por qué funcionar del mismo modo en Sudamérica, por ejemplo. El contexto es todo.
¿Bien? Ah, tengo un aviso para hacer. Si les resulta posible que la clase del jueves que viene la hagamos a las 16 horas en vez de a las 15. Voy a dejar de grabar.